Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba yaciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, diciéndole al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, te damos gracias en esta mañana. Padre, ponemos delante de tu presencia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, para que seas tú guiándonos, ayudándonos, enseñándonos, que tu palabra, Señor, se haga vida en nosotros y que hoy, Dios del cielo, de manera especial nos hables. Dígale: Señor, hoy quiero que de manera especial me hables. Señor, abro mi corazón a tu palabra, porque creo en tu palabra, porque le creo a tu palabra. Señor, muchas gracias. Espíritu Santo, toma el control de los aires, toma el control de los pensamientos, toma el control de los corazones, toma el control, Señor amado, toma el control de esta reunión, de este culto, de este auditorio, Padre. Toma el control de todos nosotros. Señor amado, tú eres el hacedor, tú eres el omnipotente, el todopoderoso. Toma el control, Señor. Muchas gracias. Amén. Fe que intercede, es el título del mensaje. Fe que intercede. Siempre nosotros la fe que cada uno de nosotros tenemos, siempre la usamos o la ponemos en práctica en beneficio nuestro. O sea, oramos porque a través del creer buscamos que Dios nos ayude, buscamos que Dios nos guíe, que Dios nos oriente, que Dios nos abra puertas. Siempre estamos usando el creer para alcanzar de parte de Dios. Porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. La Biblia habla de pedir y recibir. La Biblia habla de que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. O sea, siempre la fe la ponemos en práctica para que Dios nos ayude, para que Dios nos guíe. Pero muchas veces hay necesidad de que esa fe que usted y yo tenemos la pongamos en práctica para beneficiar a otros. Que tu fe se ponga en práctica para beneficio de otros. Hay necesidad en ocasiones o en muchas ocasiones de hacer que nuestra fe se ponga o se active en beneficio de otros. Y donde usted y yo creyendo, hacemos que Dios venga y su mano poderosa obre en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros, en nuestros amigos. El beneficio de la fe la podemos poner en marcha para que otros sean beneficiados. Mire que cuando el rey Salomón terminó de construir el templo,
La Biblia dice que el rey Salomón, o cuando uno lo lee, lee el discurso del rey Salomón para la inauguración del templo. Y en la oración el rey Salomón le dice: Señor, hacemos esto porque tú eres el omnipotente. No cabes aquí porque no hay una construcción humana que pueda encerrarte. Pero te pido, entre las cosas que el rey le dice a Dios es que todo lo que hagamos aquí, cuando oremos a ti desde aquí, tú escuches y respondas. ¿Sabe? La iglesia es un lugar importantísimo donde Dios escucha. Cuando usted y yo nos congregamos aquí, es importante porque Dios pone su atención aquí. Y el rey Salomón le dice al Señor que cuando oremos desde acá, tú nos escuches. Pero escuchen lo interesante que Dios le dice al rey Salomón: yo escucharé. Si se aparta el pueblo, dice, yo escucharé. Pero en 2 de Crónicas 7:14, que es la continuación o lo que Dios le dice a Salomón después del discurso de Salomón, después de que Salomón le dice: Señor, escucha a tu pueblo. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor le dice al rey Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartaren, o se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Sabe qué es eso? Una oración de fe intercesora. Es poner en marcha la fe a favor de otros. Y sabe, este sí que es un momento propicio para que la iglesia ponga en marcha su fe intercesora a favor del mundo. Para que la iglesia ponga en marcha esa fe a favor de Popayán. Escuche, Popayán necesita de creyentes que cumplan lo que dice ahí 2 de Crónicas 7:14, porque lo que produce la enfermedad de la tierra es el pecado del hombre. Y por eso el Señor le dice a Salomón: yo iré. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, escúcheme lo que le voy a decir. Yo creo que ninguno de nosotros ha salido a hacer desmanes. Pero el Señor habla del pueblo. Si se humilla el pueblo sobre el cual el nombre de Él es invocado, usted y yo, la iglesia, usted y yo, escuche, aunque usted y yo no estamos haciendo nada de lo que está pasando afuera, usted y yo tenemos la obligación de colocar nuestra fe al servicio de los demás para que interceda delante de Dios. Por eso Él le dice a Salomón: sí, pero si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, escúcheme. Y entonces dice: entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Sanar la tierra es traer un tiempo de restauración sobre la tierra. Y el tiempo de restauración sobre la tierra se da sobre los hombres y mujeres que habemos en la tierra. Y este tiempo es propicio para eso. No es tiempo para que la iglesia esté de vacaciones. No es tiempo para que la iglesia duerma. Es tiempo para que la iglesia se levante en oración, en clamor, en declarar que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es el Dios Todopoderoso, que Popayán le pertenece a Cristo, que el Cauca es de Cristo, que Colombia es de Cristo, que aunque se levante lo que se levante, el Dios omnipotente está aquí. Él tiene el control, Él tiene el poder. Escúcheme, puede ser que hayan situaciones difíciles, puede ser que hayan situaciones duras, pero de todas nos librará el Señor. Puede ser que hayan situaciones que, wow, usted dice: no, esto es difícil, no importa. Escúcheme, Dios tiene el control. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que toda potestad se rendirá delante del Señor. Toda potestad. Escúcheme, Popayán necesita del Señor. Pero hay una iglesia que ora. Hay una iglesia que clama. Escúchame,
Hay más poder en la oración que en cualquier otro argumento que usted y yo levantemos. Hay más poder en la oración que en cualquier estrategia que los hombres planeemos. Hay más poder en la oración que cualquier argumento que saquemos. Por eso el Señor le dice eso a Salomón. ¿Sabe? Fue la fe de los que llevaban al paralítico lo que hizo que se desatara el milagro sobre ese hombre. La Biblia dice ahí en Marcos que llegaron estos hombres y no podían acceder a la casa donde estaba el maestro. Ellos tenían fe. Quizá el paralítico no tenía fe. Quizá él no podía tener fe porque no era consciente de lo que estaba pasando con él. Porque hay parálisis que no permiten pensar. Hay parálisis que no permiten tomar decisiones propias. Hay gente paralítica postrada que su condición, y en este tiempo donde sucede el escenario, no habían todos los cuidados clínicos que hay hoy. No había todas las condiciones normales para que una persona pueda sobrevivir a pesar de tener una situación o discapacidad difícil en su cuerpo. En ese tiempo no. La gente se moría del dolor. La gente se moría de una gripa. Bueno, hoy se sigue muriendo la gente del dolor y de la gripa, pero en ese tiempo era más normal. Más normal. Y entonces, la Biblia dice que estos hombres toman a este paralítico y están activando la fe de ellos. Ellos creían en Jesús. Ellos tenían la certeza que Cristo tenía el poder para sanar a este hombre. Ellos estaban intercediendo con su fe delante de Dios para que ese hombre fuera sanado. Con tu fe puedes interceder por tu casa. Con tu fe puedes interceder por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Con tu fe puedes interceder por tu nación, por tu departamento, por tu ciudad. Tú no puedes quedarte diciendo, no, esto sí está ya muy mal, esto ya no tiene solución. No, no, no. Con tu fe, tú dices, de parte de Dios, yo confío en el Dios que todo lo puede. Yo confío en el Dios que es capaz, para el cual nada es difícil. Yo cuando estoy orando por situaciones difíciles digo, Señor, pero si tú abriste el mar. Ay, es más, la Biblia dice que Él hizo los cielos y la tierra. Señor, si tú hiciste eso, ¿cuánto más no podrás hacer? O sea, estos hombres ponen su fe en marcha. Porque la Biblia dice que Cristo vio la fe de ellos. Jesús vio la fe de ellos. O sea, Cristo ve la fe de la iglesia. Ve tu fe cuando, a pesar de que las cosas no salen, tú sigues creyéndole al Señor. Porque estos hombres cuando llegan allá a la casa donde estaba el Señor, dice la Biblia que no hallaban cómo pasar. Yo no sé si a usted alguna vez ha tenido que llegar a un sitio donde haya mucha gente. Si solo es difícil, ¿cómo sería un hombre en una camilla? Y lo iban metiendo 4. Dice que no pudieron. ¿Sabe qué es eso? Persistir, insistir. El hecho de no haber podido no les desanimó, no los desalentó. Hay cosas que de pronto nos desalientan a veces, que no se dan. Y por más que oramos, muchas veces no salen. Y seguimos, pero no desistas, sigue adelante. Dios es fiel. No depende de lo que pase o lo que se dé, sino depende de la confianza que tengamos en el Señor. Escúchame, depende de la confianza. Y a estos hombres no les fue fácil y no dijeron, hermano, hasta aquí les sirvió lo que queríamos, tuvimos una intención buena. No, escúchame, el que tiene fe no vive solo de intenciones, sino que sigue creyendo hasta que las cosas pasen. Porque Dios hará que sucedan. Dios hará que pasen las cosas. Escúcheme, ninguna alma se presentará delante de Dios a reclamarle, Señor, yo te creí toda la vida y tú no me cumpliste. Ninguno.
porque su palabra es fiel y verdadera. Y estos hombres, dice la Biblia, que no pudieron acceder, entonces se dieron la vuelta y se subieron al techo y lo abrieron, casa ajena, pero lo abrieron. Y dice que por allí descolgaron a este hombre. Y Jesús, viendo la fe de ellos, no el paralítico, la fe de los 4 que estaban haciendo todo eso, creyendo que Cristo lo iba a sanar. Escuche, no era que iban creyendo que de pronto podía sanarlo, no, ellos iban seguros que no les tocaría volver a levantarlo en la camilla, sino que tendría que salir con su camilla al hombro. Eso es una fe intercediendo por otro. Ellos estaban intercediendo por un paralítico. Tú intercedes por tu casa, tu fe. Tú puedes orar, Señor, te pido por esto, por lo otro, sí, amén. Pero ¿tú crees? ¿Tú crees lo que estás orando? Cuando tú te postras a orar, Señor, oro por mis hijos, Señor, que te conozcan. Tú estás orando y estás creyendo, los estás viendo, sirviéndole al Señor, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus padres, los estás viendo, o solamente oras. Y entonces muchas veces la oración se queda en la intercesión, en orar así. Pero es que la Biblia dice que la fe puede hacer que Dios abra puertas y toque corazones. Cristo vio la fe de estos 4. Dice que al ver la fe de ellos le dijo al paralítico, levántate. Escúcheme, qué importante es que la iglesia interceda por nuestra ciudad. Qué importante es que usted y yo intercedamos con todo lo que está pasando. Yo le doy gracias a Dios porque hay una iglesia en Colombia orando. Hay una iglesia clamando. Hay una iglesia activa en oración y clamor. Hay una iglesia que sabe que estamos en guerra. Hay una iglesia que sabe que tenemos una lucha intensa con el enemigo. Que el enemigo no cede, pero que es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, que es más poderoso Cristo, que el poder del Espíritu Santo puede derribar montañas, puede quebrantar potestades. Nuestra fe, la fe que hace que se mueva el milagro a favor de nuestra casa, la fe que hace que se mueva el milagro a favor de nuestros hijos, la fe que hace que se mueva el milagro a favor de nuestros hijos. Génesis capítulo 18. Vemos cómo Dios toma la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra y todas las ciudades que habían alrededor. Dice el Señor, destruiré estas ciudades por el pecado. Mire, siempre lo que ha provocado la destrucción de los pueblos ha sido el pecado. Escúcheme, no la injusticia, es el pecado, la dureza del corazón. Dice la palabra en Génesis capítulo 18 que Dios toma la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra, y aquí en el capítulo 18, en el versículo 22, dice la Biblia que después de ya todo lo que usted ya conocemos, que Abraham y que el ángel del Señor y otros 2 ángeles, dice que ya ellos se apartaron después de haberle comentado a Abraham y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y cuando Abraham escucha que van a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham, dice la Biblia, que fue un creyente, un hombre de fe. Y dice que por la fe, que la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y aquí empieza una intercesión por la fe de Abraham. Una intercesión por Sodoma y Gomorra. Una intercesión por un pueblo donde él no vivía. ¿Cuánto más usted y yo interceder por nuestra nación, por nuestra ciudad, delante de Dios? Y empieza la intercesión de Abraham. ¿Sabe por qué intercede Abraham? Porque Abraham tiene fe, porque Abraham cree en Dios, porque Abraham le cree a Dios, porque Abraham sabe que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Porque Abraham sabe que todos los hechos que sucedían en Sodoma y Gomorra, escúcheme, podían ser perdonados por Dios.
Y empieza la intercesión de Abraham. Y empieza Abraham a decirle al Señor, Señor, pero es que si son 50, ¿cómo los vas a destruir? Y empieza, y todos conocemos que Abraham termina diciéndole, Señor, ¿y si son 10? ¿Sabe qué es eso? Confiar en Dios. ¿Sabe qué es eso? Creerle al Señor. Tú tienes que creerle al Señor para que tu fe actúe. Escúcheme, para que tu fe actúe como intercesora a favor de otros. La gente necesita de hombres y mujeres como usted y yo, que nos levantemos en fe, creyéndole a Dios y pidiendo por ellos. Y había una intercesión por la fe de Abraham. Y Abraham le decía al Señor, y el Señor le respondía, porque Dios siempre responde. Escúchame, Dios siempre responde, aun cuando se quede en silencio, está respondiendo. No hay oración que Dios no responda. Y la Biblia dice que este hombre empezó a interceder por Sodoma y Gomorra. Se puso en marcha esa fe intercesora. Abraham intercedía ante Sodoma y Gomorra, pero Abraham lo que hacía era que creía en la misericordia de Dios. Escúcheme, muchas veces hemos orado y hay momentos en donde decimos ya no hay necesidad de seguir orando. No hay necesidad de seguir orando porque lo que estoy pidiendo no se va a dar. No, no depende de usted ni de mí, depende de la misericordia de Dios. Depende del favor de Dios. ¿Sabe? Y esa intercesión de Abraham salva a Lot y su familia. Esa fe intercesora de Abraham salvó a Lot y a su familia. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová iba a destruir a Sodoma y Gomorra con Lot y su casa adentro. ¿Sabe? Muchas veces cuando nosotros le creemos al Señor y oramos creyendo y clamamos por nuestra casa y clamamos por nuestra ciudad y clamamos por nuestros vecinos y clamamos por nuestro trabajo y clamamos por todos los compañeros de estudio, escuche, Dios obra de manera especial. La Biblia dice que Abraham empieza a interceder creyendo en la misericordia de Dios y salva a Lot y su casa. ¿Sabe que Dios iba a destruir? Por lo que podemos ver, Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra con todo lo que allá había, incluyendo a Lot y su casa, incluyendo a Lot, incluyendo a su esposa, incluyendo a sus hijas. Pero a Lot y su casa lo salvó la oración intercesora y la fe intercesora de Abraham. La confianza que Abraham tenía en el Señor. La confianza que este hombre se levantó en fe, creyéndole al Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham le creía a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, escuche, los que hay alrededor serán bendecidos por causa de mi fe en el Señor. ¿Sabe? Es importante nosotros ver cómo Abraham salva a Lot. Porque cuando vemos que el ángel del Señor saca a Lot, Lot sale a buscar a sus yernos. Y la Biblia dice que los yernos de Lot se burlaban de él, de lo que él les estaba diciendo. O sea que no eran creyentes. Pero la Biblia dice que cuando salió Lot, su esposa y sus dos hijas, dice que en el camino, cuando empieza a caer fuego del cielo, porque ese fue el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor, empieza a caer fuego del cielo, dice que su esposa voltea a ver, y a ellos le habían dicho, no mires atrás, y dice que ella voltea a ver, o sea, que ella tenía su corazón puesto allá en lo que había en Sodoma y Gomorra. Y dice que queda petrificada de una vez. Se convierte en una estatua, dice. O sea que esa mujer estaba siendo beneficiada por la fe de Abraham.
pero no era que fueran mejor que los otros que habían allá recibiendo el castigo justo de Dios. O sea que podemos apreciar por eso que la fe de Abraham fue la que le permitió sacar a Lot su casa. Pero después conocemos lo que pasó con Lot y sus dos hijas. Dice la Biblia que después Lot se embriagó y sus dos hijas lo embriagaron y durmieron con él. Y hubo el incesto que conocemos. O sea que, mire cómo fue la oración intercesora la que protegió a Lot y a su casa, no tanto lo que ellos eran. Fue la fe que Abraham puso en lo que Dios podía hacer. Y puede hacer que veamos en nuestra casa algo que hemos estado pidiendo y no se dé, o veamos a alguien de nuestra casa que como que va más para atrás que hacia adelante, y de pronto decimos, no, Dios ya no va a hacer nada por él. No, escúchame, Dios es misericordioso. Y cuando tú tienes fe y crees en el Señor, salen beneficiados los que hay alrededor tuyo, por tu confianza en el Señor, por el creerle a Dios, escúchame, porque a pesar de lo que pase, usted y yo seguimos diciendo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Versículo del 5 en adelante, dice la Biblia: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, escúcheme, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fe que intercede por alguien. Fe que intercede, escúcheme. El hombre, el paralítico, quizá no tenía ni idea de lo que iba a hacer su amo, el centurión. Y la Biblia presenta que este hombre se va a buscar al Señor. ¿Sabe? A veces creemos que para que Dios obre se requiere de manifestaciones humanas en cuanto a nuestra capacidad. Muchas veces creemos que para que Dios obre la iglesia tiene que hacer cosas fuera de lo normal. En la situación en que estamos viviendo, podemos creer, no, vamos a hacer una marcha pacífica. Nos vestimos de blanco todos y salimos con banderas blancas. Una protesta pacífica, escuche, una protesta pacífica. O sea, las dos cosas no tienen coherencia. Una protesta pacífica. Pues el significado de protesta es protesta y el de pacífica es pacífica, o sea, son dos cosas diferentes. Y creemos que se requiere de eso para que Dios actúe. No, se requiere de que usted y yo le creamos al Señor. Este hombre no tuvo que sino moverse él con su fe hacia el Señor. La Biblia dice que este hombre fue ir rogándole al Señor. Era un centurión, un hombre que tenía al mando de él 100 soldados romanos. Y dice que se fue a rogarle al Señor.
A él no le importó la posición que tenía. Y ayer en el tiempo del ayuno hablábamos sobre la necesidad de conocer nuestra verdadera identidad. Porque el conocer nuestra identidad nos permitirá saber a quién adoramos, nos permitirá saber en quién confiamos y quién es nuestro Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? Porque cuando el Señor sana a este hombre, dice la Biblia en el pasaje de Marcos capítulo 2, que los escribas y los fariseos criticaron al Señor y empezaron a hablar. Y en una de las críticas que ellos hacían, Jesús les dijo: mire, si yo los libertara a ustedes, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y el pueblo de Israel, los escribas y los fariseos, los escribas que eran los intelectuales que copiaban, que escribían, y los fariseos que eran los líderes religiosos, políticos del pueblo de Israel, le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso que lo hable otro, menos ellos. Le dicen a Cristo: nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, están diciendo, están desconociendo su verdadera identidad en cuanto a que sí han sido esclavos, pero no tanto eso, sino que cuando el Señor les dice: sí, ustedes han sido esclavos, y ellos dicen, en la conversación dicen: nuestro padre es Abraham. Y Cristo le dice: si el padre de ustedes fuera Abraham, no harían lo que están haciendo, persiguiéndome a mí. Y entonces le lanzan a Cristo una ofensa y le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, sino que somos hijos de Abraham. Y Cristo nos revela que ellos no conocían su verdadera identidad, porque les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, hay gente que cree que es hija de Dios y no es hija de Dios. Es no conocer mi verdadera identidad. Ahora bien, la iglesia tiene que saber que somos hijos de Dios, que nuestra verdadera identidad es ser hijos de Dios, y que cuando conocemos esto tenemos confianza en Dios, tenemos confianza en quién es Dios, quién es nuestro Dios, que es bueno, que es misericordioso, que es santo, que es poderoso, que puede sanar, que puede restaurar. Y este centurión lo que va y le dice al Señor es: yo soy un hombre de autoridad, y le dice: mas tú solamente di la palabra. O sea, tengo fe que solo con que tú digas la palabra, mi criado sanará. Y la Biblia dice que el Señor se asombró, se maravilló, y yo siempre he dicho: ¿qué puede maravillar a Cristo? ¿Qué puede asombrar al Señor? ¿Sabe qué asombra al Señor? La fe. Dice que se maravilló al ver la fe de este hombre. Esa fe que venía a interceder por su criado, por su siervo, que estaba gravemente atormentado, era paralítico y estaba gravemente atormentado. Quizá tenía unos dolores tremendos y no podía ni dormir. Y este hombre viene y le dice, y el Señor dice: iré y lo sanaré. Pero este hombre le dice: no, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero solo di la palabra. ¿Sabe? A veces creemos que el Señor necesita de mucha estructura y solo la palabra de Dios tiene poder para responder. Tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, tiene poder para restaurar, tiene poder para cambiar vidas. Y este hombre le dice: solo di la palabra, Señor. Sé y creo que tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Escúchame, tu fe hará que Dios obre a favor de otros. Tu fe intercesora hará que Dios obre a favor de tus hijos, que Dios obre a favor de tu esposo,
de tu esposa, de tu barrio, de tu ciudad, de tu casa. Tu fe, la fe, cuando tú le crees al Señor, Él obrará de manera sobrenatural. Aunque la otra persona muchas veces ni se dé cuenta. Yo siempre digo, yo soy producto de gente que le creyó a Dios. Yo soy el resultado de una fe intercesora de muchos que a mi alrededor estuvieron clamando a Dios por mí. Escúchame, tú también quizá eres resultado de una fe intercesora, de tu mamá, de tu papá, quizá de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres que estuvieron clamando porque tú llegaras a los caminos del Señor, que estuvieron clamando porque cambiaras, porque fueras restaurado, transformado, producto de una fe intercesora que va obrando del poder de Dios y que muchas veces ni cuenta nos damos. La gente lo que está pasando no se da cuenta, pero hay una iglesia que está poniendo en marcha su fe intercesora, pidiéndole al Señor, diciéndole: Señor, nos humillamos delante de tu presencia, sana la tierra. Señor, restaura los corazones, limpia los aires, Señor, quebranta toda obra de maldad. Es una fe, estamos creyendo en el Señor. No es una iglesia postrada en temor, no es una iglesia postrada en pánico, no es una iglesia asustada, no es una iglesia aterrada. No, escúchame, la fe intercesora lo que hace es que salimos allá a compartir las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas de salvación traen cambio. Y las buenas nuevas de salvación restauran el corazón. Y es a través de la predicación de la palabra como vamos a lograr que esos jóvenes, su corazón sea transformado, sea renovado. Escúchame, no se trata de cambio de cosas, sino que una vez cambie el corazón del hombre, las cosas van a cambiar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene añadido. ¿Qué es lo demás? Lo que necesitamos para estar bien. La Biblia dice que usted y yo tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para vivir quieta y reposadamente, dice la palabra del Señor. Tenemos nosotros con nuestra fe, a pesar de que esté pasando lo que pase en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, lo que pase con otros, cuando tú y yo le creemos al Señor y vamos a la presencia del Señor y clamamos, escúchame, por nuestra fe provocaremos grandes cosas de parte de Dios. No es solamente la intercesión de orar. Hay mucha gente que ora, le cree al Señor, tiene fe que Dios puede hacerlo. Tu oración va acompañada de fe. Vengo a orar, Señor, pero yo estoy 100% seguro que tú puedes hacerlo, que tú quieres hacerlo y que tú vas a hacerlo. Este hombre le dice: Señor, solo di la palabra. Viene a interceder, pero el mismo episodio lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 2. Lucas 7, 2. En Lucas 7, 2 dice la Biblia que vemos el mismo episodio, pero vemos ya otro nivel de intercesión. Dice que el siervo de un centurión a quien quería mucho estaba enfermo y a punto de morir, y cuando estaba a punto de morir, dice, ese hombre no tenía poder de reaccionar. Tenía que haber alguien intercediendo, tenía que haber alguien de fe que le ayudara a él. Muchas veces no desarrollamos nuestra fe a favor de otros. Hay gente que no irá a tener fe para acercarse al Señor. Pero si usted y yo tenemos fe, escúchame, provocaremos algo de parte de Dios para que ese o esa se acerque a Dios. Y aquí vemos otra escala de intercesión. Dije que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Parece que en Mateo, lo que dice Mateo, ya es la segunda etapa del episodio.
Es cuando ya Jesús va atendiendo este requerimiento. Porque aquí dice la Biblia que unos ancianos, Él envió a unos ancianos a hablar con Jesús sobre el tema. Y ellos vinieron y le rogaron y le dijeron al Señor que sanara, que le concediera lo que estaba pidiendo el centurión. O sea que hay dos intercesores por fe. El centurión manda a los ancianos y los ancianos vienen a Cristo. ¿Sabe? Nuestra fe mueve montañas. Provoca que la mano de Dios se desate a favor de lo que estamos pidiendo. Provoca nuestra fe intercesora. Escucha, Colombia es de Cristo, el Cauca es de Cristo, Popayán es de Cristo. Y el enemigo sabe eso y por eso hace lo que hace. Pero Colombia es un país bendecido por el Señor. Colombia es un país bendecido por el Señor. Sé que tenemos hermanos de Venezuela y no sé de qué otro país, pero Colombia es un país bendecido por el Señor. La ubicación de Colombia no la tiene ninguna nación del mundo. Ninguna nación sobre la tierra tiene la ubicación de Colombia. Por eso el enemigo se levanta contra Colombia. Pero hay una iglesia que ora. Una iglesia que con su fe le cree al Señor. Escúchame, la iglesia que con su fe confía en el Señor no será defraudada por el Señor. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor en el Salmo 34 que los que miraron al Señor, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Cuando hay una iglesia que le cree al Señor y su fe empieza a interceder por otros, en su intercesión le dice: Señor, allá está esa persona y aunque esté en esa condición, yo creo que tú tienes el poder para sanar. Yo creo que tú tienes el poder para transformar, creo que tienes el poder para liberar, creo que tienes el poder para transformar, creo que tienes el poder para restaurar, para renovar, para bendecir, Señor. Y estos hombres, dice la Biblia, que vienen y le dicen al Señor que sane, porque Él ama a la nación. Ya viene otra intercesión. Ahora el centurión viene después y intercede por su siervo, pero ellos están intercediendo por el centurión. Con la fe en Jesús. Están diciéndole: Señor, tú tienes el poder para sanar. Están creyendo. En tu oración tienes que ir con fe ante el Señor. Porque cuando hay por eso la Biblia dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. O sea, hay oraciones que no se recibe nada, porque no se ora creyendo. Escucha, no se trata solo de orar, sino de creer. Todo lo que pidamos en oración, creyendo. Estos hombres le dijeron Señor, y de ambas intercesiones Cristo dio un sí. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Escuche lo que le dicen: es digno, o sea, Él se merece esto. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea que ese hombre era un hombre de poder. Y Jesús fue con ellos. No le dijo: ay, ¿cómo así que es digno? No. Dice la Biblia que Cristo fue con ellos. Y allí es donde ya parece que hay el encuentro con el centurión. Porque después ya el centurión viene y le dice: no, solo di tu palabra. Solo di la palabra. ¿Sabe? Eso es la fe. Es la fe. Es el creerle al Señor. Es el orar por alguien o por algo creyendo. Es el permitir, escúcheme, es el permitir que la mano de Dios se desate a favor de otros por causa de lo que yo creo. Por causa de su oración y mi oración, Popayán será bendecida. Por causa de su oración y mi oración, el Cauca será bendecida. Colombia será bendecida. Por causa de nuestra oración, que quizá muchos ni se enterarán de que usted y yo estamos orando
y clamando por la misericordia de Dios, para que venga el Señor y obre. Muchas personas hay a nuestro alrededor que necesitan de creyentes en Cristo, con una fe genuina, confianza en el Señor, que van a ser beneficiados por causa de mi creerle al Señor. Abraham confiaba en Dios. Abraham confiaba en Dios. A este hombre el Señor le dijo, salga de su tierra y su parentela, y se fue sin saber para dónde iba. A este hombre el Señor le dijo, dame a tu único, tu hijo, al que tú amas, Isaac. Y Abraham lo iba a sacrificar porque confiaba en Dios. Y le dijo a sus criados, voy allá a adorar al Señor y regresaremos. Y cuando Isaac le pregunta, ¿y el cordero para el sacrificio? Dijo, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. ¿Sabe? No hay algo tan difícil que le esté pasando a alguien alrededor tuyo, que con tu fe no desates la mano de Dios a favor de ese alguien. No hay algo tan difícil que le esté pasando a alguien o a tu casa o a tu parentela, que con tu fe no necesitas una pancarta, escúchame, no necesitas una camiseta blanca, no necesitas sino fe delante del Señor para hacer que la mano de Dios se mueva por causa de tu confianza en Él. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Dios. Señor, ayúdanos a tener fe.